Dice en el versículo 9: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es decir, él estaba allí desterrado, estaba allí pasando como condenado en la cárcel a causa de la palabra de Dios, fue enviado y aislado en esa isla. Versículo 10 y dice: Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y enumera ahí las iglesias. Versículo 12. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19, como dice ahí. No es un ángel, es Cristo mismo hablando a Juan y le dice: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7. Esa es la primera parte de Apocalipsis. Lo que hace la segunda parte de Apocalipsis, versículo 19, dice ahí: y las que son. Las que son se refiere a las que son una realidad en nuestra era presente, en el tiempo presente. Es decir, las cosas que has visto son las que él ha visto en esta visión. Las cosas que son las realidades que la iglesia estaba enfrentando en ese tiempo, y hasta que el Señor venga, hasta que empiece a realizarse todo este tipo de juicios en la tierra. Así que las cosas que son el capítulo 2 y 3. Capítulos 2 y 3. Es decir, las cosas que has visto es el capítulo 1. Las cosas que son, capítulos 2 y 3. Es decir, la realidad de la iglesia y el mensaje que Cristo envía a las 7 iglesias. Y veremos ahora qué significado tiene esto. Y la última parte, el bosquejo de este libro, son las cosas que han de suceder después de estas, que son desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, el grosso, la parte más extensa de Apocalipsis. Así que sin duda el libro de Apocalipsis nos está presentando 3 tiempos cronológicos, 3 etapas cronológicas. La que nosotros vamos a estudiar en este estudio sobre la iglesia, nos vamos a centrar en las cosas que son, capítulos 2 y 3, capítulos 2 y 3. Vamos a estudiar cuáles son las cosas que como iglesia necesitamos entender y que provienen del mensaje que Cristo tiene para estas 7 iglesias. Pero después os mandaré un archivo para que podáis estar conscientes y familiarizados y leer todo esto, porque nos llevará varios viernes que estaremos viendo estos mensajes a las 7 iglesias, que está en el capítulo 2 y 3. Ahora, vamos a leer brevemente. No vamos a leer capítulo 2 y 3 porque hoy no es la tarde para poder leer todo esto. Yo os animaba esta semana que pudierais leerlo y os animo a que sigáis leyéndolo durante la semana siguiente. Pero leamos el de la iglesia de Éfeso como una muestra, ¿vale? Capítulo 2, versículos del 1 al 7, y veremos ahí unos detalles introductorios antes de entrar a ver en particular cada mensaje de la iglesia. Apocalipsis 2, versículo 1 dice así: escribe
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Veamos 5 detalles de estos mensajes, como ejemplo, antes de entrar en profundidad en los próximos viernes con respecto a estos mensajes. Las cartas que Cristo le dice a Juan que escribe a las iglesias mantienen un esquema repetido. Todas las cartas mantienen una estructura repetida. Y como hemos visto aquí, en primer lugar debemos observar quién habla. Es el primer detalle que observamos, quién está hablando. Ahí cuando se le dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y hay 2 puntos, ahí comienza la carta. Y la carta comienza con una autodescripción de Cristo. Cristo es el que habla. Cristo le manda a Juan que escriba. No es Juan quien está hablando. No es Pablo, no es un apóstol. No quiero que caigamos en el error de pensar que mientras algunos creen que la palabra de Dios inspirada es lo que salió de la boca de Cristo y el resto de palabras de la Escritura no son inspiradas porque no salió de la boca. Eso no es así. Toda Escritura, según 2 de Timoteo 3:16, cada palabra que está en la Escritura ha salido de la boca de Dios y Dios ha utilizado a hombres para escribirla. Pero aquí no debemos de perder la conciencia de que estas palabras que aquí se están pronunciando no vienen por medio de un intermediario y no vienen por medio de la boca de un hombre, sino que es Cristo mismo quien no está utilizando la descripción que otra persona hace de Cristo. Cristo se está definiendo a sí mismo. Cristo él mismo está haciendo una descripción de sí mismo. ¿Cómo debemos interpretar esto? Lo primero entonces que debemos interpretar cuando vemos que Cristo se está autodescribiendo a sí mismo es que debemos reconocer que su descripción tiene relación con su mensaje en cada iglesia. Si observas en el capítulo 2, versículo 8, él se describe el primero y el último que estuvo muerto y que ha vuelto a la vida. Capítulo 2, versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y su descripción es diferente en cada iglesia porque va a tener va a tener un sentido, va a tener un propósito de por qué él se describe a esta iglesia en este sentido. Así que la suma de las descripciones que Cristo nos presenta es una sola descripción de Cristo que tiene sus implicaciones no en el futuro, escucha, no en el pasado, lo tiene en tu presente, en nuestro presente. Cristo se está describiendo como Él a día de hoy es con respecto a la iglesia, con respecto a cómo la iglesia debemos ver a Cristo. Él nunca ha dejado de ser en su esencia, Él siempre ha sido el mismo, nunca ha cambiado, Él no necesita mejorar y Él no hay nada que deba quitar de sí mismo, Él no aprende, Él en esencia es perfecto, es santo, es inmutable, no cambia. Pero aquí Cristo está diciéndole a la iglesia, a su iglesia, ten en cuenta cómo soy, quién soy, yo soy de esta forma, de este modo. Así que iremos poniendo atención a estas descripciones porque tiene mucho que ver con lo que Cristo tiene que decirnos al día presente. Lo segundo que quisiera que a lo largo de nuestro estudio y de tu lectura pusieras atención es lo que dice. La pregunta ¿qué dice? Y podríamos decir, bueno, sí, dice muchas cosas y a cada iglesia le dice diferentes cosas, ¿no? Pero hay algo que se repite en todas las cartas. Mira, versículo 2. El versículo 1 termina diciendo dice esto, 2 puntos. Y mira cómo comienza. Yo conozco. Capítulo 2, versículo 9. Yo conozco. Versículo 13. Yo sé o yo conozco. Versículo 19, yo conozco. Capítulo 3, versículo 1, dice ahí, yo conozco.
Capítulo 3, versículo 8, yo conozco. Versículo 15 del capítulo 3, yo conozco. Bueno, ¿es simplemente una forma de escribir? No. Lo primero que Cristo nos quiere decir a la iglesia es que Él conoce. Debe quedar claro, hermano, que nada hay en nuestra vida ni en la situación de la iglesia que Él no conozca. Cristo lo primero que su mensaje inicial y común para todas las iglesias es que la iglesia está bajo la observación, el conocimiento de todos nosotros, y no solamente externamente, sino nuestro pensamiento, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestras situaciones, nuestras necesidades, todo está bajo el conocimiento de Cristo. Claro, tanto para lo bueno como para lo malo. Que Cristo sepa tu sufrimiento te consuela, ¿verdad? Pero Cristo conoce en profundidad tu pecado. Aquellas cosas que en lo privado tú estás haciendo que no le agrada a Él. Él conoce las intenciones de tus palabras, aunque los demás puedan ver algo, pero Él sabe por qué decimos. Así que él conoce todo, tanto lo bueno como lo malo. Y algunas iglesias, la mayoría de las iglesias, a todas las iglesias tiene algo bueno que destacar, y a 3 de ellas hay algo que no tiene que decirle nada malo. Pero esto es bueno, el saber esto, hermano. Cristo examina en profundidad a su iglesia. Cristo conoce en profundidad no solamente lo que Él quiere hacer con nosotros en el futuro, sino que Él también conoce en profundidad cada detalle de nuestra realidad personal. Así que, bueno, es un consuelo, pero también una responsabilidad saber que Cristo tiene un perfecto conocimiento de nosotros. En tercer lugar, el receptor. Todos reciben esta carta, las 7 iglesias reciben esta carta, pero cada mensaje que Cristo envía a la iglesia se la envía a un ángel. ¿Por qué habla al ángel? Bueno, sabemos que este ángel, y lo podremos ver más adelante, pero esto representa al liderazgo, a los pastores de la iglesia. Aunque habla en singular, probablemente se esté refiriendo al liderazgo, a los líderes que Dios ha puesto en cada iglesia, como los responsables de recibir el mensaje y trasladar este mensaje fielmente a la iglesia. El contenido no es particular al pastor. El contenido no es particular a algunas partes de la iglesia. El contenido es hacia el pastor, hablándole como si un mensaje general para toda la iglesia. No observamos ningún mandato al pastor. Observamos que el pastor recibe este mensaje, pero al pastor no se le hace ningún mandato. No se le dice al ángel, mira ángel, tienes que hacer esto, sino que es un mensaje general a toda la iglesia, pero Dios lo está encauzando y lo está enviando por medio del pastorado. Posiblemente el pastor recibirá el mensaje que Cristo tiene para transmitir a cada iglesia, pero esta también nos resalta la tarea fundamental del pastorado al comunicar la palabra de Dios, al explicarla, a ser fiel en el mensaje y claro en el mensaje. Y sin duda también nos llama a la iglesia a considerar que lo que el pastor debe saber y comunicar es algo que todos nos implica, es algo que nos implica a todos. Al pastor no se le reprocha lo malo o lo bueno que haga en cada iglesia. Es a la iglesia a quien se le habla en un aspecto general. Así que todos y cada uno de los que formamos parte del cuerpo somos responsables de cómo sería la carta que Cristo nos escribiría. No nos podríamos esconder detrás de un liderazgo para decir, bueno, Señor, tú eres este liderazgo el que tú has puesto aquí. Si tienes que escribir una carta reprochando algo, que sea a este hombre, ¿no? O a estos hombres en el liderazgo plural. No, es una carta en la que nos implica a todos. Ningún miembro de la iglesia puede despegarse del cuerpo, puede aislarse del cuerpo de tal manera que piense que es autónomo, que no necesita nada de ninguno de nosotros y que no tiene responsabilidad en lo que como iglesia hagamos o dejemos de hacer. Así que el mensaje que Cristo tiene para la iglesia, los receptores de la carta, aunque es el ángel, pero el ángel transmite este mensaje a la iglesia en general. Cada uno de nosotros somos responsables de recibir esta carta de manera personal. En cuarto lugar, hay que llamar la atención y cuando leas estas cartas, te animo a esta semana releerlas, hay que llamar la atención a las obras. Nosotros no podemos llamar la atención a las obras como lo hacen
los que no predican el verdadero evangelio. Los que no predican el verdadero evangelio presentan las obras como méritos y presentan las obras como un medio para alcanzar la justificación. Nosotros sabemos que por la gracia de Dios somos salvos y no es por nuestras obras para que nadie se gloríe, pero dice en el versículo 10 de Efesios 2 que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Cuando lees estas cartas a la iglesia, una de las cosas que salta a la luz es que Cristo llama la atención a algunas obras. Cristo no deja las obras a un lado. Cristo ve que nuestras obras son una forma en la que expresamos la realidad que hay en el corazón. Y como veremos más adelante, algunos hacen obras para demostrar que son ricos, pero son unos miserables. Algunos hacen obras para demostrar que vives, pero le dice Cristo, en realidad estás muerto. En cambio, otros están haciendo obras que perduran, que perseveran y que aunque a los ojos de otras personas son pobres, Cristo le dice, vosotros sois ricos. Y obras que son destacadas como unas buenas obras que la iglesia debe continuar. Pero también Cristo nos manda a que veamos cuáles son las obras que debemos desechar, cuáles son las obras que no debemos tolerar. Así que, hermano, debemos poner atención a las obras. Esto sonaría un poco extraño, pero es que es así. Es que Cristo llama la atención a nuestras obras y nos llama la atención en, como hemos dicho anteriormente, en el aspecto de si son obras que surgen del fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón y nos lleva a no solamente vivir piadosamente en lo íntimo, sino que también esto cómo repercute a nuestra decisión y nuestra manera de vivir. No hay nada en tus obras que puedan mantenerse al margen y no afecten tu vida espiritual, tu vida de iglesia. Así que a lo largo de este estudio veremos cómo las obras es un aspecto que Cristo está resaltando. Y por último, al final siempre hay una despedida. Siempre se despide del mismo modo. Observa el capítulo 2, versículo 7. No vamos a ver los demás, pero es que repite las mismas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase se repite. Y quisiera partir esa frase en dos. Primero, el que tiene oído, oiga. Es decir, el que tiene oído, el que tenga disposición. El que esté de manera humilde sometido al Espíritu Santo para estar escuchando la palabra de Cristo, dispuesto a examinar su vida y responder conforme a lo que Cristo nos diga. Pues el que tenga oídos, como Jesús lo utilizó, ¿verdad? Muchas veces en los evangelios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que lo que esta frase está diciendo, yo ya te lo he dicho, ¿eh? No me digas que no te lo dije. Esta frase lo que nos lleva es a decir, ahora queda de tu mano, sois responsables de, a la luz de este mensaje, ¿qué vais a hacer? A la luz de esta carta de Cristo, ¿qué vais a hacer? Ese oiga es un mandato. Versículo 7, el que tiene oído, oiga. Ese oiga es un mandato. Y ese mandato tiene un significado. El significado es, a la luz de lo que Cristo nos dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En segundo lugar, esa frase, la última parte de esa frase, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mira, llama la atención que la carta empiece, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, pero termina diciendo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ninguna iglesia puede ignorar lo que Cristo le está diciendo a otras iglesias. ¿Qué significa? Significa que todas las iglesias deben saber lo que se les dice a ellas, pero también lo que se les dice a las demás iglesias. Es decir, no podemos identificarnos con una iglesia en concreto y pensar que lo que Cristo tenga que decir a otra iglesia no nos atañe. Aquí el mandato es que el Espíritu está hablando a las iglesias en general. Y en este contexto son 7 iglesias. Y Éfeso no puede olvidar lo que Cristo tenga que decir al resto de iglesias, que también le atañe a sí mismo. Sin duda que una iglesia local no debe buscar identificarse con una iglesia en concreto de estas de Asia. Es decir, estas iglesias de Asia se toman como una figura, como un modelo de diferentes tipos de iglesias, no que puede haber en las etapas de la historia. Estamos en la etapa de Éfeso,
Éfeso y después pasaremos a la etapa de Esmirna y después pasaremos a la de Pérgamo. No, no es así, sino que son diferentes realidades que pueden darse en una misma iglesia. Dicho de otra manera, en la iglesia en Alcosa podemos tener 7 diferentes realidades que en una misma iglesia donde nosotros estamos, que pueden ser una mezcla de todos estos mensajes. No sé si me estoy explicando. Lo que estamos diciendo es que cuando estudiemos esta iglesia debemos de estudiarlo en el contexto del mensaje a una iglesia en concreto, pero sin olvidarnos del resto. Todo esto es un mensaje en general. 7 mensajes en los cuales nosotros debemos poner atención. Una iglesia local tiene distintas situaciones de cada una de estas iglesias y debe meditar en su situación espiritual y debe practicar a la luz de la enseñanza y no a la luz de una sola enseñanza, de una sola iglesia. Así que con la ayuda del Señor estaremos estudiando este pasaje, estos 2 capítulos y sin duda creo, hermano, que debemos de preparar nuestro corazón. Siempre que venimos a la palabra debemos estar dispuestos a un corazón humilde, a escuchar y aplicar en nuestra vida en dependencia del Espíritu. Pero sin duda, esto no tiene que ver con el futuro, hermano. Tengamos esta conciencia. Estos mensajes tienen que ver con tu presente, con nuestro presente, con nuestro presente. Cristo nos conoce. Cristo nos ha mandado un mensaje, una carta, diferentes cartas. Tenemos toda su palabra, pero además Él de manera directa interviene en cada uno de nosotros y en conjunto en nuestra iglesia, en la iglesia que Él nos ha puesto para que podamos revelar su gloria, para que podamos vivir para su gloria, para que podamos examinar nuestras vidas a la luz de su palabra y andar en piedad y en obediencia a Él. Así que vamos a orar pidiendo al Señor que Él nos ayude a poner atención en este estudio que próximamente empezamos y que os animo a que estéis leyendo en casa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por no habernos dejado solos. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Señor, gracias te damos porque tu descripción y tu grandeza, Señor, para nosotros es incomprensible. Señor, cómo tú eres, quién eres, Señor, y cómo eso afecta a nuestra realidad, nuestra vida. Señor, queremos crecer en el conocimiento de ti, Señor, y saber cómo tú nos conoces. Señor, ser expuesto a tu evaluación, ser expuesto a tus promesas, a tus advertencias, Señor. Te rogamos que en tu misericordia, en tu voluntad, en tu justicia, Señor, tú obres por tu palabra para traer a nosotros la conciencia de que ser parte de tu iglesia, Señor, no es cualquier cosa, Padre. La realidad más importante que hemos alcanzado o que un ser humano puede recibir, ser parte de tu cuerpo, Señor. Y es la responsabilidad también más grande. Señor, si tú nos has dado oído por tu Espíritu Santo para escuchar tu palabra, te rogamos, Señor, que nos ayude a oírla con disposición a cambiar, con disposición a confesar, con disposición a adorarte y alabarte, Señor, y también con disposición a poner a tu servicio nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, Señor, y también como iglesia, Señor, saber que tú tienes un propósito para con nosotros, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, y queremos confesar que sin ti no somos nada, Señor, y que esperamos tu venida. Y hasta que tú vengas, Señor, que tú nos encuentres fieles y dispuestos a perseverar, Señor, en dependencia de tu Espíritu. Bendice a cada hermano, Señor, y que tú obres con poder por medio de tu palabra en nuestros corazones, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.